Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Perdón, diputado, faltan 20 minutos para votar. Gracias, presidente. Bueno, en realidad queda claro de las coincidencias generales que hay en función de este proyecto, que como por otra parte decía un compañero de bloque, es un proyecto que nosotros desde el peronismo nos hemos comprometido a llevar adelante en la campaña, con lo cual no podemos hacer otra cosa que plantear nuestro acuerdo en líneas generales. Ahora sí, también es verdad que yo quiero utilizar este tiempo breve para hacer tres advertencias. Es muy difícil que una herramienta que trata de alentar el consumo interno tenga éxito en el marco de un proyecto político que busca desalentar el consumo. Esto creo que hay que tenerlo en claro. Ni la devolución del IVA en sí mismo es un objetivo, ni la lucha contra la inflación tampoco es un objetivo en sí mismo. Porque con ese criterio, obviamente, si yo enfrío la economía, le quito poder adquisitivo a la gente y no aumento la producción, la inflación va a bajar. El problema es que el costo de esa decisión implica dejar afuera del desarrollo a millones de argentinos. Y con el caso de la devolución del IVA pasa exactamente lo mismo. No nos podemos quedar conformes en que es una buena ley o una buena herramienta, porque si esta ley no va acompañada de un proceso de fortalecimiento del consumo interno, va a ser una herramienta que no va a tener objetivos o logros muy claros. Creo que el gobierno claramente debe, para tener cumplidas sus expectativas en este segundo semestre, hacer algunos cambios en cuanto a la recomposición del círculo virtuoso en la Argentina. Si realmente no se trabaja sobre la baja de los intereses, si no se alienta las inversiones a través de créditos productivos, si no se genera más trabajo a partir de las inversiones, si no se genera mayor recursos a las familias argentinas para que se aliente el consumo, esto será una medida más. Y esto quería dejarla muy en claro porque nosotros no creemos que una ley por sí misma ni resuelve el problema del empleo ni resuelve el problema del consumo. Son los proyectos políticos y las señales que se le da al mercado, a la sociedad y el rol del Estado en una organización social, quien define si va a haber más trabajo o quien define si va a haber más consumo. Entonces, lo primero, dejar claramente que esta herramienta que debe buscar alentar el consumo va a ser efectiva si se recompone el mercado interno y el consumo interno en la Argentina. En segundo lugar, queremos advertir sobre algunos problemas de implementación que realmente es para detenerse muy concretamente. Nuestras poblaciones, fundamentalmente las del interior, venían siendo beneficiadas más allá de las cuestiones pendientes o los errores que en la marcha de un gobierno se pueden cometer, pero claramente se venía impulsando la circulación de claramente movimiento económico en el lugar a partir de determinadas medidas. La asignación universal por embarazo, las jubilaciones a partir de las moratorias, los programas Progresar, los programas Procrear, el Fondo Federal Solidario que implicaba la descentralización de la obra pública. Si no se modifican algunos errores en cuanto a la implementación de esta ley que han sido advertidos, y yo no creo que hayan sido exprofesos para llevar al fracaso esta ley, yo creo que algunos pecan por tener una visión demasiado centralista. Pero si no resolvemos el problema de la gente que no está bancarizada, si no resolvemos el problema de los comercios que no están trabajando exclusivamente con un sistema electrónico o bancarizado, vamos a hacer que se corra a una centralización del gasto o del consumo que se busca alentar. Esto quiere decir que vamos a afectar la economía doméstica del lugar, la economía doméstica de los pequeños pueblos o de las ciudades intermedias para que salga la gente con tal de recuperar
los pesos de la devolución de IVA a gastar en las grandes cadenas. Si le sumamos a eso la reducción de fondos solidarios a través de la afectación de los fondos de coparticipación que se hicieron con las retenciones, o sea, menos inversión en el lugar por menos obra pública. Si le sumamos menos inversión en la construcción por casi la parálisis del plan Procrear, si le sumamos el cambio de conducta del consumo, haciendo que la gente no consuma en los almacenes de los pueblos o de los barrios yendo a consumir necesariamente a los supermercados, este problema de implementación, que no es un problema formal, es un problema político, va a poner en grave crisis las economías más pequeñas de las pequeñas ciudades y de los pequeños pueblos. Y por eso, señor presidente, nosotros insistimos en la necesidad de plantear el POSNER social. ¿Por qué? Porque creemos que el Estado tiene otro rol. O sea, nosotros no creemos que debamos tener una posición pasiva de ver cómo el mercado acomoda las cuestiones. Nosotros tiramos la ley de devolución del IVA y vemos, a partir de la oferta y demanda, hacia dónde va el mercado del consumo y dejemos que se regule. Nosotros creemos que el Estado aquí debe actuar. Debemos hacer un esfuerzo para que cada uno de los comercios de proximidad tenga su POSNER social, como lo dijo recién el diputado Bolsio, para garantizar que esa inversión que hace el Estado, porque el Estado pone dinero en las asignaciones, en los planes sociales, y pone dinero también aquí, recursos fiscales, en la devolución del IVA, no se la terminen llevando los grupos más concentrados y que, como les gusta decir a algunos, derrame en la economía doméstica, en la economía local. Y el tercer tema, no menor, es el tema del financiamiento. Nosotros, señor presidente, proponemos expresamente un artículo que diga que la devolución de IVA, esta decisión política que se toma, debe ser financiado con fondos del Tesoro Nacional. Advierto, señor presidente, un riesgo de inconstitucionalidad en el caso que se tome la decisión de sustraer el fondo de las provincias. Hay que leer el reciente fallo que ha beneficiado a las provincias de Santa Fe y de Córdoba, donde dice textualmente que para hacer una asignación específica de fondos coparticipables hay que cumplir una serie de requisitos. En esta ley no hay un artículo que diga los porcentajes que se va a sustraer de la coparticipación que corresponde a las provincias. No se cumple con el requisito del plazo determinado porque queda un plazo abierto, luego de vencido se le da la facultad al presidente de la Nación para ir prorrogándolo, con lo cual esas prórrogas no tienen intervención del Congreso. Y si esas prórrogas no tienen intervención del Congreso, no pueden sostener la sustracción de los fondos de coparticipación de las provincias. Y por otro lado, para responder a lo que planteaba el miembro informante, es verdad que es necesario hacer una reforma fiscal en el país. Ahora, no pretendamos hacer la reforma fiscal en esta ley, señor presidente. Las reformas fiscales se hacen en la época de expansión de las economías, no de retracción de la economía, sino que es lo que vamos a distribuir, si queremos hacer una reforma fiscal. Y si vamos a hacer una reforma fiscal, nosotros queremos discutir la reforma del sistema de coparticipación. Queremos discutir de qué manera se va a compensar los desfasajes de desarrollo que tienen las economías más débiles. Entonces, señor presidente, no creo que podamos sintetizar en esta ley una reforma fiscal. No le podemos pedir a las provincias a las cuales ya se les ha sustraído dineros a partir de la baja de las retenciones, yo no cuestiono la legitimidad de los planteos o incluso lo bueno de las decisiones, en algunos aspectos y en otros no. Pero hay datos objetivos de la realidad. Las provincias reciben menos. Por retenciones reciben menos. Al haber aumentado los niveles de base imponible de ganancias y ahora van a volver a recibir menos con el IVA. Que no nos busquen compensar con el acuerdo de hoy con los gobernadores porque eso es devolución de recursos que le corresponde a través de un fallo de la justicia. Estos son recursos de otro tipo. Entonces, no podemos cargarle nuevamente a las provincias el costo de tener que soportar con fondos que ya han ingresado a los patrimonios de la provincia porque han sido distribuidos o van a ser distribuidos de manera automática, una decisión que creemos nosotros debe ser
soportada y financiada por el Tesoro Nacional. Entonces nosotros vamos a plantear un artículo específico para que esta devolución del IVA sea sostenida con los fondos del Tesoro Nacional. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado.